Gracias por la invitación. Como sabemos, diferentes tipos de infecciones virales pueden producir aparición de anticuerpos antifosfolípidos, uno de ellos es el anticoagulante lúpico. Por lo tanto, no es de extrañar que se plantee el interrogante de si la infección con COVID-19 produce lo mismo. Se realizaron en estos últimos meses diversos trabajos sobre si existe una relación en aquellos pacientes COVID positivos y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, entre ellos el anticoagulante lúpico, y si dicha asociación estaba relacionada a la aparición de eventos trombóticos. Los porcentajes de positividad para anticoagulante lúpico en estos trabajos fue alta, sin embargo se plantea la necesidad de continuar estudiando para poder llegar a conclusiones más certeras en cuanto a su relación con trombosis, ya que como se muestra en el último trabajo de la diapositiva, si bien 82% de pacientes que tenían complicaciones trombóticas fueron positivos para anticoagulante lúpico, un 87% de pacientes sin complicaciones trombóticas también lo fueron positivos. Esta carta al editor nos hace recordar las interferencias que pueden existir en la búsqueda de anticoagulante lúpico, saber que la presencia de heparina, tanto de bajo peso como no fraccionada, puede dar resultados falsamente positivos, por lo que es importante conocer el nivel de inhibición de heparina que presentan los reactivos que vamos a utilizar en la búsqueda de este anticoagulante. Además, niveles elevados de PCR también pueden producir una positividad falsa, aunque algunos autores postulan que ciertos reactivos para el ensayo de DRBT parecen ser insensibles a la presencia de esta proteína en altos niveles. En este estudio de Debris y colaboradores se analizaron aproximadamente 31 pacientes, de los cuales 21 fueron positivos para anticoagulante lúpico más otro anticuerpo antifosfolípido, y de esos 21, 16 solo mostraron positividad para anticoagulante lúpico. Fue lindo leer que chequearon tanto el nivel de PCR como la actividad anti-10 de estos pacientes para poder confiar en esas positividades obtenidas. También fue interesante el hecho de que 13 de 22 pacientes sin complicaciones trombóticas fueron lúpicos positivos. Reevaluaron casi a la mitad de los pacientes positivos para lúpico un mes después y la mayoría negativizaron el estudio, y de esos algunos tuvieron complicaciones trombóticas luego de negativizar. Debris, en este caso, postula que la positividad única para anticoagulante lúpico en pacientes positivos, COVID positivos, pueden ser explicados por la unión de estos anticuerpos a otros cofactores como complementos factor H. Si asumimos que todos los pacientes que dieron positivo para lúpico durante la infección por COVID eran portadores asintomáticos, es menos probable que desarrollen trombosis relacionada a anticuerpos antifosfolípidos. Es común encontrar positividad única para anticoagulante lúpico en estos pacientes, por lo que hay que recordar las interferencias que podemos tener para poder confiar en los resultados. Y también se sabe que la aparición de anticuerpos transitorios fue descrita en enfermedades infecciosas o por presencia de drogas, y sin embargo no tiene significancia clínica. Por lo tanto, es importante reevaluar a los pacientes en el tiempo para poder evitar un sobrediagnóstico, en este caso de síndrome antifosfolípido. Esta diapositiva, gentilmente la doctora Martinuso la preparó para que yo se las pueda mostrar en esta oportunidad. Como les mostramos, es la población internada en nuestra institución. En un primer momento, 14 muestras de pacientes COVID fueron estudiadas, de las cuales 11 tuvieron un APTT prolongado y a las cuales le realizamos el estudio de anticoagulante lúpico con diferentes ensayos. Y como ven, la mayoría fueron positivas para el ensayo de DRBT de IL, que es el que utilizamos nosotros habitualmente. En una segunda etapa, 21 pacientes COVID positivos fueron evaluados desde el ingreso a terapia a distintos días. ¿Sí? En cada una de estas muestras que utilizamos para evaluar anticoagulante lúpico les medimos el nivel de actividad anti-10, y como pueden ver la mediana es de 0,06. En esta tabla les muestro los resultados obtenidos, y la mayoría de las muestras fueron negativas para anticoagulante lúpico. También evaluamos el nivel de PCR, tanto en población lúpica positiva como negativa. Si bien la mediana para los lúpicos positivos fue mayor que para los negativos, si ponemos un valor de corte de aproximadamente 126 miligramos litro de PCR, los porcentajes de positividad y negatividad para lúpico no variaron. En este gráfico que les muestro acá del efecto de PCR in vitro sobre las pruebas de screening de lúpico para diferentes ensayos como DRBT, Silica Clotting Time, vemos que no varían las razones de estos ensayos a medida que aumenta la PCR, salvo en el reactivo de APTT, que a niveles bastante elevados de PCR podemos ver cómo se modifica la razón y es mayor.
Conclusiones que tenemos al respecto de esto es que es un interrogante si la trombosis que pueda sufrir estos pacientes es debido o no a la presencia de antifosfolípidos. Las conclusiones de los diversos trabajos son dispares y es necesario conocer y evaluar las distintas interferencias que presenta este estudio de anticoagulante lúpico para llegar a resultados confiables. Todo esto y debido a que el anticoagulante lúpico es uno de los antifosfolípidos más comunes, es importante continuar estudiando estas alteraciones en estos pacientes para poder darles un correcto seguimiento y manejo. Algo claro que postula De Vries es que hoy es prematuro concluir que haya una contribución de los anticuerpos antifosfolípidos en la trombosis de estos pacientes. Muchas gracias por su atención.